Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para todos, tomen asiento, hermanos. Saludo a todos los que hoy de manera presencial están aquí y muchos también por causa de la salud se vieron impedidos de venir, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día, y dado la tecnología, nos da la posibilidad de poder estar juntos aún a la distancia por medio de una comunicación de videollamada, amén. Saludamos y bueno, nuevamente reiteramos la bienvenida para nuestro hermano Ever, quien desde la Capuera se vino en esta mañana para acompañarnos, acompañando a su compañero de milicia, nuestro hermano Ramón Bastos, y también para compartir con nosotros. Esperamos sea muy bienvenido y que se sienta a gusto y edificado por sobre todo en la fe que tenemos en común, que es lo que nos une, amén. Saludo a todos los hermanos que también están conectados. Aprovecho la oportunidad también para saludar a nuestra hermana la pastora Luisa. Hoy está acompañándonos también desde la comunicación telefónica, y que extiendo el saludo para nuestra hermana, quien también es muy amada en esta congregación. Hermanos, le damos gracias al Señor que nos ha fortalecido para llegar, y que tenemos la bendición de poder, estando juntos, poder abrir con libertad las Escrituras. Así que si tiene su Biblia, le invito al que abra su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer ya en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. En estos días hemos estado mirando el capítulo 2, verso 2, y ahora vamos a adentrarnos a otro tema, ya que el Señor nos da poder estudiar la Biblia por medio de los temas, amén. Hay diferentes maneras, ¿no?, en que uno puede estudiar la Biblia, la palabra del Señor, y bueno, por la gracia del Señor nos da a través de diferentes temas poder ir escudriñando las Escrituras y aprendiendo de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a aprender ya de un apóstol maduro, un apóstol que, a diferencia del capítulo 21 de Juan, donde el Señor le decía: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Tú sabes todas las cosas, apacienta mis ovejas. Y luego le dice en el versículo 18: siendo joven te ceñías e ibas donde querías, pero llegará el tiempo en que otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres. La carta del apóstol Pedro fue escrita ya en el año 54, 55 después de Cristo, lo cual implicó que ya pasaron unas cuantas décadas
de lo que él ya aprendió y estaba cumpliéndose en él lo que la Escritura, lo que por medio de boca del Señor recibió, que otros le seguirían y lo llevarían a donde él no querría ir, hablando de cómo le glorificaría con su muerte. Él ya estaba en Roma, cumpliendo con el plan designado por el Señor para con su ministerio y para con su vida, y desde ahí está escribiéndole a la iglesia. Y le escribe estas palabras que hoy dentro del contexto occidental y cristiano pueden ser palabras que nos suenen comunes y aún palabras que las recibimos con agrado. Pero dentro del contexto greco-romano esta palabra no era una palabra que fuera recibida con agrado, amén, sino por lo contrario, era una palabra que iba en contra de todos los estándares sociales, todos los estándares de vida, ya que esa cultura era una cultura piramidal de patrones que maltrataban muchas veces, de terratenientes y patrones que maltrataban muchas veces a sus clientes o a quienes tenían menos meritocracia que ellos, y era considerado como algo normal, y aceptado, ¿no? Pablo también en cuanto a esto les exhorta, ¿no? Diciendo que de buena gana recibían aquellos grandes apóstoles que tomaban de lo de ellos, que les abofeteaban, ¿no? Entonces allí en su segunda carta, y pedía disculpas porque él en ese sentido había sido débil, porque no buscaba, o sea, no cobraba por su servicio a la iglesia, ni tampoco trataba con autoritarismo y mucho menos haciendo uso de su autoridad para menospreciar o abofetear a un miembro parte del cuerpo de Cristo. Era un concepto el cual los apóstoles, los verdaderos apóstoles, iban marcando dentro de la sociedad, que desafiaba todos los estándares sociales. Es más, cuando el apóstol Pablo habla sobre lo que es el cuerpo de Cristo, no es un concepto que él introduce a la sociedad, sino que ya estaba, pero se utilizaba de una manera tan diferente a como Pablo lo expresa, ¿no? Que el pensamiento era que los esclavos o los de una vida menos favorecida a la de un aristócrata eran considerados los pies, los que tenían que salir a procurar el alimento. O sea, tenían el concepto del cuerpo, pero los aristócratas consideraban ser el estómago, y que los esclavos o los que eran de menor rango debían ser los pies que fueran en procura del alimento para el estómago. Y Pablo habla sobre qué parte del cuerpo se duele y el resto no se resiente, no sufre. Entonces derriba todo ese pensamiento, pero un pensamiento social y cultural de aquellos días, en donde cualquiera que fuera esclavo ni siquiera se lo consideraba persona, se lo consideraba un ganado, una propiedad, una pertenencia, un bien, ¿no? Como quien tiene de repente una mascota, como quien tiene de repente un vehículo, lo que se le consideraba un bien. Y Pedro en su capítulo 5, en el verso 5 y 7, me gustaría entonces que pudiéramos leer, justamente lo que está instando es a ir en contra de esa cultura y tomar una posición semejante a la del Señor Jesucristo. Así que si tenemos nuestras Biblias, ahora sí vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 7, al 7 inclusive. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos concedes abrir las Escrituras, trayendo la lectura de la misma, llegado el momento de la exposición de tu palabra. Pedimos de ti, Señor, el denuedo, de manera que podamos hablar de forma sencilla, a fin de que al ser recibida, Señor, sea comprensible, clara y de edificación, Señor. Por lo cual pedimos la obra, la acción del Espíritu Santo, para que la palabra sea dada con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces iba completamente en contra de lo que era la cultura de aquellos días, ya que lo que estaba diciendo de vestirse de humildad era justamente tomar el atuendo de un siervo, semejante a lo que hizo el Señor Jesucristo en la última cena. Recordamos que se ciñó con una toalla a modo de delantal, tomó un bol, una palangana con la que comenzó a lavar y a secar los pies de sus discípulos. Pedro fue el primero en escandalizarse, diciendo: no me lavarás a mí. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y él respondió: pues lávame todo. Y Jesús le dijo: no hace falta que seas lavado todo, porque ya has sido lavado por mi palabra. Ya has sido lavado por mi palabra, solo necesita que te sean lavados los pies. Porque les estaba dejando ejemplo, diciéndole luego: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y por cierto lo soy. Y si yo, siendo Señor y Maestro de vosotros, he lavado vuestros pies, así haced unos con otros. Entonces, no era algo que ellos inmediatamente asimilaron o comenzaron a aplicar, pero con el correr del tiempo y habiendo alcanzado cierta madurez, se convirtió en una práctica. ¿Por qué? Porque en el año 55, 54 después de Cristo, en Roma se desencadenó una gran crisis para los cristianos, al punto que eran maldecidos por la causa del nombre de Cristo, lo cual el mismo Señor les había anunciado que les acontecería, que por su nombre ellos serían maldecidos. ¿No? Recordamos en aquella época de la historia de la humanidad que se desencadenó un gran incendio en Roma, sufriéndose grandes pérdidas, y los cristianos fueron los responsables. Y usted dirá: ¿por qué se los responsabilizó a ellos? Justamente por la enseñanza que ellos compartían. ¿Cuál era la enseñanza que ellos compartían? Que el juicio final ya no sería por agua, sino que sería por fuego. Entonces ellos dijeron: los cristianos originaron este gran perjuicio y comenzaron a ser maldecidos por la causa del nombre de Cristo, y comenzaron a ser el escenario del mundo en donde sus mártires comenzaron a llenar las arenas del circo romano, del Coliseo romano, en donde se victoriaba la muerte de los cristianos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pedro les dice en medio de esa situación? Estén sumisos unos a otros, no se levanten en armas ni procuren defender, sino humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo sean exaltados. Muchas veces esa sumisión les llevó a que fueran mártires a causa del nombre y de la fe que profesaban, y a sufrir con gozo el despojo de sus bienes, ya que no solamente sufrían el martirio, sino que también le despojaban sus bienes, dejando desamparado la familia que quedaba muchas veces por causa del nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? Tomen la vestidura de un esclavo,
O sea, vestirse de humildad era ponerse ese delantal y servir como quien no es dueño de su vida, siendo sumisos, sujetos y humillándose bajo la poderosa mano del Señor para que a su tiempo Él los exaltase. Pero no hay manera en que la ansiedad no gane un lugar en medio de tan grandes crisis. No hay manera que la desesperación, la preocupación no gane un lugar en medio de tan grandes crisis. Pero el apóstol les da la salida. Echen todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de vosotros. Entonces era echar la carga, como quien pone sobre un animal, le carga un manto y por encima del manto la carga y obliga a llevar esa carga a ese animal. Así la misma traducción de esa palabra de echar sobre Él todas nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y de eso Pedro estaba experimentado, Recordamos en el patio del dolor, ¿no? En Mateo capítulo 25 le dice, aunque todos estos se escandalicen y te nieguen, yo estoy decidido a ir a la muerte contigo. Pero en medio de la tensión de aquellos días, dado a la persecución que tuvo el Señor Jesucristo y sus discípulos, y por la gran tensión que había porque se estaba celebrando la Pascua y había un gran conflicto en medio del pueblo judío, en donde se buscaba por un lado acallar al Señor Jesús y por el otro mantener la paz y la seguridad en medio de esa festividad tan importante, al punto que todo se hizo fuera de lo que eran los estándares legales, enjuiciándole en la noche, llevando falsos testigos, pidiendo que se suelte a Barrabás, quien estaba comprobado que era un delincuente, y ocupe su lugar el Señor Jesús, en quien no se le había visto delito alguno, habiendo pasado por todos los tribunales. Dijo, no he visto, la autoridad romana dijo no haber visto en él delito alguno. ¿Por qué motivo es que habría de crucificarle? ¿No? Y instaron a la muchedumbre a que vocearan y dijeran crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, todo con el fin de acallarlo al Señor Jesucristo, pero también para traer cumplimiento a todo lo que estaba escrito acerca de él, que en su juicio no se le haría justicia. Pues Dios, cargando sobre él todos nuestros pecados, lo llevó al madero para que por medio de su entrega, por medio de su muerte, todos nuestros pecados fueran borrados. De modo que seamos justificados, santificados y vistos como perfectos delante del Señor, al punto tal que no se avergüenza llamarse nuestro Dios y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero Pedro, queriendo cuidar de sí mismo, dijo no conocerle al Señor, ¿no? Cuando vio que la cosa iba en serio, toda su valentía, toda su confianza en sí mismo se vio derrumbada por el temor a sufrir el castigo, el mismo castigo del Señor, y dijo no conocerle, negando ser un discípulo de él y juramentándose, maldiciéndole al Señor, ¿no? Que no le conocía. Y en el momento en que estaba cantando el gallo, lo cual no era un gallo, un animal, sino que era la hora tercera de la noche y había diferentes horarios en los que se tocaba una bocina para anunciar la hora, como los que en la antigua época colonial iban pasando por las casas y anunciando la hora del día. Entonces era eso el anuncio. Cuando él escucha ese anuncio recuerda las palabras del Señor que le dijo antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y llora amargamente. Entonces
él comprobó que cuidando de sí mismo no iba a tener felicidad verdadera. La felicidad verdadera no viene de nuestra precaución, de nuestro cuidado. Y con esto no estoy incitándole a que sea una persona descuidada, negligente, pero la felicidad verdadera viene cuando Dios es el que vela por nosotros y el que cuida de nosotros. Amén. La Biblia nos muestra muchas historias en relación a hombres que procurando salvarse a sí mismo, cuidando de sí mismo, fue mucho más grande el perjuicio que encomendándose a Dios. El ejemplo más claro lo tuvo David frente a Natán, ¿recuerdan? Natán, ¿qué le dijo? ¿Qué prefieres? ¿Años de hambre? ¿Caer en las manos de tu enemigo? ¿O caer en el juicio de Dios? Y él dijo, en el juicio de Dios, porque Dios es infinito en misericordia. Y aunque se desencadenó gran mortandad en medio de la nación de Israel, él apeló a la misericordia de Dios diciendo, no fueron estos los que pecaron, son sin culpa, yo he sido quien ha pecado. Y en ese momento, viendo Dios a Israel, se acordó de su pacto y detuvo la mortandad. Y fue notorio, ¿no?, de que el ángel tenía la espada desenvainada y lo pudieron visualizar que se había detenido la mortandad. Entonces siempre es mejor estar en las manos del Señor. Siempre es mejor encomendarnos al Señor. Aunque nuestro propio camino nos parezca derecho, aunque nuestra prudencia nos parezca que vamos a salir victoriosos, mejor es encomendarse al Señor y ponerse en las manos de Dios, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Aunque estemos en gran ansiedad, aunque estemos embargados de mucha preocupación, de mucha tristeza, de mucho dolor, siempre es mejor ponernos en las manos del Señor. Y Pedro lo aprendió. Cuando cuidó de sí mismo, ese día no sufrió perjuicio alguno, pero sí sufrió gran tristeza. Amén. Pero gracias a Dios también por esa tristeza, ¿no es cierto? Dice que la tristeza que es según Dios es buena, ¿no? La tristeza que es del mundo conlleva la muerte, pero la tristeza que es según Dios, ¿qué lleva? Arrepentimiento, amén. Entonces él pudo tener la experiencia de tener un cambio en la manera de pensar, y claramente se hace notorio en el capítulo 5 de esta primera carta, donde él en otra etapa en su vida y llamado dijo, no me lavarás, y luego estaba diciendo, pongámonos los delantales del esclavo, seamos sumisos unos a otros y por nada estemos preocupados, sino echemos todas nuestras ansiedades en el Señor, que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Aunque había gran persecución, Él estaba próximo al martirio. Él estaba ya próximo al martirio, había gran persecución sobre los cristianos, pero él había comprendido con el tiempo, había madurado que mejor era estar en las manos del Señor. Que Él sea el Señor el que tenga cuidado de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahora recomendaba a él ponerse ese atuendo de siervo. Recomendaba a él sumisión, recomendaba a él humillarse, recomendaba a él echar sus ansiedades en el Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Dónde vemos el arrepentimiento en Pedro? Aquí vemos claramente que ya tenía un cambio total. Arrepentimiento significa metanoia, un cambio en la manera de pensar. Amén, lo cual es también
la conversión. A diferencia, por ejemplo, de Judas, que Judas también tuvo arrepentimiento y tuvo gran tristeza, pero no era la tristeza que es según Dios. ¿Por qué reconocemos que no era la tristeza que es según Dios? Porque su arrepentimiento lo llevó a devolver las monedas con las que había pactado entregar al Señor, y su arrepentimiento lo tuvo delante de los principales de la sinagoga, y su arrepentimiento no le trajo esperanza, sino profunda amargura que terminó quitándose la vida. Cuando uno está entronizado en el yo, un fracaso le puede llevar a tener tristeza, pero no tener verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siente no haber cumplido, siente no haber dado con la talla, con la medida, siente frustración, se siente que fracasó, pero siempre mirándose a sí mismo. Cuando uno tiene el arrepentimiento según Dios, no se mira a sí mismo, sino mira el resultado de sus acciones, como lo tuvo David. David no miró por su vida, sino el resultado de sus acciones, diciendo: ¿qué culpa tienen estas ovejas de Israel que por lo que yo hice alocadamente hoy estén sufriendo el perjuicio? Lleva a mirar el perjuicio en otros. Y ahí es cuando uno puede tener verdadero arrepentimiento y un cambio en actitud. Ese es el arrepentimiento según Dios. De esto quisiera después, con el tiempo, que podamos seguir profundizando, porque es muy importante y es la única manera en que tenemos para poder vivir en comunidad y despojarnos del yo, lo cual es algo que es tan perjudicial dentro de lo que es la vida cristiana y a la vida a la cual nosotros fuimos llamados a experimentar y disfrutar. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona está entronizada en el yo, difícilmente pueda experimentar el arrepentimiento que es según Dios, porque lo primero que experimenta es el fracaso de que no debía haber pasado de esa manera, y siempre está terminando mirándose hacia adentro, a sí mismo, y no mirando los resultados, las consecuencias de esto, y mucho menos a Dios, quien es el que en todas las dificultades nos da la salida. ¿Por qué Pedro pudo tener arrepentimiento? Porque el Señor le dijo: hoy eres joven, te ciñes, vas donde quieres. Allí en Juan 21, 18. Pero llegará el tiempo en que otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres. ¿Qué quiere decir? Ya su yo iba a estar diluido, rendida su vida. Ya iba a estar diluido y unido a Cristo y a la causa de Cristo. Cuando uno está unido a Cristo y a la causa de Cristo, el yo quedó completamente diluido, porque se cumple lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces esa es la meta, esa es la medida, la estatura a la cual Dios quiere llevarnos a todos nosotros. No es algo que alcanzamos de un día para el otro. Por eso es que no dejemos que nos juegue el pecado una mala pasada, ¿no? Cayendo bajo el engaño del pecado, sumiéndonos en el yo, en mirá lo que hice, mirá qué tan mala persona soy, porque Dios sabe que somos malas personas. Dios sabe que nosotros no tenemos condición ninguna, virtud ninguna, porque Él escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ninguno se jacte en su presencia. Entonces yo no tengo que recordarle a Dios cuán malo soy. Dios sabe cuán malo soy. Pero sí tengo que recordar las palabras del Señor. A pesar de que siendo tan malo, a pesar de que siendo tan indigno, a pesar de que siendo enemigo de Dios,
a su tiempo le plació a Dios revelarme a Jesucristo, y estando alejado de esta ciudadanía, sin herencia, sin pacto en este mundo, Dios me llamó por medio de la comunión con su Hijo Jesucristo, y estando yo alejado me hizo cercano, y no teniendo una ciudadanía me hizo ciudadano del reino de los cielos, y no estando bajo ningún pacto entré al pacto de la gracia, en donde el pecado es inactivo, porque el pacto de la gracia viene después de la crucifixión del Señor Jesucristo, en donde todos los pecados fueron cargados en el Señor Jesucristo, quedando enteramente saldada la deuda por el pecado, y hoy hemos recibido la adopción, fuimos hechos hijos de Dios, siendo justificados, santificados y hechos perfectos con un solo sacrificio para siempre. Amén. Entonces no es mi mérito, no es mi obra, no es por algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, sino es por el mérito, por la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Amén. Que la iglesia tiene su origen. Amén. Pedro lo entendió, dijo: entre tanto eres joven. Y también el Señor, cuando le decía que iba a negarle 3 veces, le dijo también palabras de esperanza, ¿no? Yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Así que por su incredulidad y por su autoconfianza, él experimentó el fracaso, pero ese fracaso fue un fracaso pedagógico, podríamos decir, ¿no? De aprendizaje. Tenía que tener la experiencia de ese fracaso para que la autoconfianza y ese pensamiento que él tenía acerca de sí mismo, que le hacía envalentonarse y creer que siempre iba a poder salir adelante, cayera por tierra para que Dios pudiera orar libremente a través de él. Cuando alcanza la madurez, cuando llega el tiempo del desarrollo, del crecimiento, dice a los jóvenes: estén sujetos, sumisos unos a otros, vestidos de humildad, humillándoos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os exalte, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él es el que tiene cuidado de vosotros. Entonces ahí vemos que se desarrolló, que creció, que maduró, que experimentó un verdadero cambio y que de lo aprendido pudo enseñar a otros. En este caso y en este día y en esta oportunidad nos está enseñando a nosotros. Amén. Tal vez no sea que hoy salgamos de aquí ya experimentando, ¿no?, ese madurez, ese desarrollo, ese crecimiento. Tal vez todavía tengamos algo de confianza en nosotros mismos, todavía el yo se encuentra entronizado en nosotros, yo puedo, yo creo, tal vez todavía hoy no tengamos la experiencia de tener plena confianza y seguridad en Dios, pero hacia eso vamos. Y la exhortación, la palabra de exhortación es encaminarnos en esa dirección. Así que si experimentamos fracaso, si nos damos cuenta que todavía no rendimos con la medida, no damos con la talla, no se preocupe, no le escogió usted al Señor, sino que Él le escogió a usted, amén. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando hasta el día de su venida. Quiere decir que aún el Señor, hoy y ahora y en este día, sigue trabajando en nosotros, para que alcancemos esa medida de estatura. Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Amén. Así que tengamos confianza en Dios, tengamos esperanza en el Señor. Y las experiencias de fracaso, las experiencias de muchas veces ser confrontados, ¿no?, con aparentes derrotas, no es que seamos derrotados, sino que somos enseñados por el Señor. Amén. Somos enseñados por el Señor.
7 veces cae el justo y 7 veces son las que se levantan, ¿no? Y la manera en cual nosotros el justo vive es por la fe. Así que por la manera en que podemos estar de pie es por medio de la fe. Amén. En que el Señor nos llamó, el Señor nos escogió, el Señor es el que comenzó en nosotros la obra, el Señor es el que la ha de perfeccionar y que hasta que todos lleguemos, Él sigue trabajando en nosotros para que alcancemos esa medida y esa estatura que es la meta de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Al mirar la vida de un apóstol como el apóstol Pedro y viéndole en sus defectos y viéndole también en la estatura que había alcanzado, tenemos esperanza, tenemos confianza. Y así como Dios trabajó en Pedro, también trabaja en nosotros. Amén. ¿No es cierto? Amén. Así entonces, con esta esperanza y esta confianza, salgamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo, que lo que no hemos experimentado no quiere decir que ya no lo vamos a experimentar, ¿no? Muchas veces pensamos, los tiempos mejores fueron mejores, los tiempos pasados fueron mejores. No pensemos de esa manera, porque quien piensa de esa manera nunca ha de preguntar con sabiduría. Imagínense si Pedro hubiera dicho, los tiempos pasados fueron mejores, porque en el año 54, 55 estaba próximo al martirio, sufriendo el despojo de sus bienes, sufriendo grande persecución. Imagínense si hubiera dicho así. Entonces, ¿qué hubiera hecho? No hubiera hecho un reconocimiento de su crecimiento, no hubiera hecho un reconocimiento de su madurez, no hubiera hecho un reconocimiento de su desarrollo. Todas las cosas ayudan a bien a los que con un propósito hemos sido llamados. Así que tengamos confianza en el Señor, sigamos firmes en la fe, que el que comenzó en nosotros la obra, la va perfeccionando día tras día hasta el día de su venida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, trayéndonos la comprensión de que el Pedro que recibió el llamado no reunía la talla ni había tenido ya la medida de manera inmediata, sino que el tiempo le llevó a poder alcanzar esa medida. Muchas veces tropezó, y no solamente en el patio del dolor, también en la iglesia de Galacia recibió la exhortación del apóstol Pablo, a causa de que en su hipocresía había arrastrado a los hermanos a una misma actitud, Señor. ¿Cuántas veces manifestó, Señor, esa señal de debilidad? Pero cumplidos el tiempo, habiendo llegado a reunir la medida y la estatura, podía recomendar diciendo: estemos sumisos unos a otros. Estemos sumisos unos a otros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. A su tiempo vamos a ser exaltados, echando sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así también, Señor, sabemos que has comenzado una obra en nosotros y que también la irás perfeccionando hasta el día de tu venida, hasta que alcancemos la meta de este supremo llamamiento, de que como tú eres, así seamos nosotros en este mundo. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a alabar su nombre, iglesia. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos
a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,